Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Bienvenidos sean todos a Crosspoint Español. Especialmente si nos visitan esta mañana, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos y gracias a todos por traer la iglesia a esta cancha. Mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular aquí. Si esta cancha le parece un lugar extraño para que se reúna una iglesia, pues le garantizamos que a medida que nos vaya conociendo, usted se va a dar cuenta de que aquí en Crosspoint Español somos una comunidad que busca vivir más y más dentro de la realidad de que nosotros somos la iglesia. Así que si no le he conocido, pues yo espero tener la oportunidad de saludarle y conocerle. Y bueno, entramos en ese tiempo del año en que se supone que todos los niños y todos los jóvenes estén de vuelta en la escuela, ¿verdad? Y también es ese tiempo del año donde uno mira para el lado y de momento llegó la Navidad. A mí me gusta eso porque por fin se va ese calor. Cuando todos se quejan del frío, ahí es donde yo soy feliz. Espere que usted engorde, me va a entender. Pero bueno, pues eso también quiere decir que este es el tiempo del año donde empezamos la nueva serie de sermones que nos va a durar por el resto del otoño. Y esta serie nos va a llevar hasta la temporada de Adviento. Lo cual quiere decir que vamos a pasar más o menos los próximos 3 meses en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 al 7. Y este es un segmento donde Jesús predica el llamado Sermón del Monte. Pero antes que nos metamos en las profundidades del Sermón del Monte, primero vamos a conocer al autor, vamos a conocer a Mateo. La semana pasada, durante el sermón que Otto compartió con nosotros, muchas gracias por la manera en que fuiste una bendición para nosotros. Durante ese sermón, Otto nos habló sobre las categorías de personas que los israelitas consideraban persona non grata, los que eran despreciados. Y una de esas categorías eran los judíos, los compatriotas de ellos mismos, que ellos recolectaban impuestos para los romanos que estaban ocupando a Israel en ese tiempo. Ellos eran odiados, eran despreciados, se les consideraba vendepatria. Pues Mateo era uno de ellos. Mateo era un recolector de impuestos. Sin embargo, en Mateo 9 podemos ver cómo Jesús lo llama. Dice: Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. ¿Ya? Lo curioso del asunto es que para ser una persona que fue probablemente odiada por los judíos, cuando él escribe su evangelio, él escribe este evangelio dirigido precisamente a los judíos. Si usted lee otros evangelios, por ejemplo, el evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que la actitud es diferente. Cuando él dice, en el principio, Juan, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Él está dirigiendo eso a un público más internacional, más diverso, yo diría cósmico. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es dirigido a todos nosotros, pero esa no es la intención de Mateo cuando él escribe su evangelio. Mateo fue escrito teniendo en mente a los lectores judíos. Y por eso tiene muchas referencias a las profecías del Antiguo Testamento que Jesús cumplió. Y también nos muestra cómo Jesús es el cumplimiento de muchas figuras importantes en el Antiguo Testamento: José, Moisés, Abraham, David, etc. Por lo tanto, Mateo se expresa de maneras particularmente familiares para los lectores originales que eran de la fe judía. Y uno de los conceptos que Mateo trata es un concepto que se habla desde el Antiguo Testamento, el concepto del reino de Dios, el concepto del reino de los cielos. Los dos son la misma cosa. Muchos en el pueblo judío esperaban ver el cumplimiento de ese reino estrictamente como un evento del fin de los tiempos. Estrictamente, para darles el término técnico y teológico, como un evento escatológico. Pero en el libro de Mateo vemos que Jesús proclama el reino como algo que ya está cerca, como algo que está llegando en el presente, no solo como una realidad futura. Todo lo que hace Jesús, sanar enfermedades, expulsar demonios, ofrecer una nueva esperanza en Dios para los que son pobres,
Todo eso es evidencia de que el reino ya entró en acción. No está aquí completamente, pero ya está llegando. Mateo 4 nos dice: Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y en ese momento tan fascinante en que Jesús reúne a sus discípulos y reúne a la multitud con el propósito de mostrar en detalle lo que significaba ser parte de este reino de los cielos. Sígame, en ese momento, porque en ese momento, justo como ahora, el mundo se sentía bastante lejos de lo que es el reino de Dios. Yo no sé cómo usted se siente ahora. Yo prendo las noticias y no parece que el reino de Dios está llegando. De hecho, en este mundo nuestra experiencia diaria es el crimen, es la traición, es el adulterio, es la mentira, la adicción, el maltrato, los asesinatos, las violaciones, los secuestros, los divorcios, la manipulación, el chisme, las dictaduras, los robos, la desobediencia. Sigo, ¿verdad? Porque queda mucho más. Y mucho de esto viene por culpa de usted. Y mucho de esto viene por culpa mía. Pues precisamente en contraste con esa situación tan desesperada, en contraste con el decline de la humanidad, a través de este sermón Jesús habla a nuestra necesidad. En su libro titulado El Sermón del Monte y el Florecimiento Humano, el autor Jonathan Pennington escribe lo siguiente, él escribe: el sermón es la respuesta del cristianismo a la pregunta metafísica más grande que la humanidad jamás haya enfrentado. ¿Cómo podemos experimentar el verdadero florecimiento humano? ¿Qué es la felicidad? El ser bendecido, el shalom. ¿Y cómo puede uno obtener y mantener ese estatus? ¿Cómo puede florecer el ser humano en medio del terreno tan seco y tan árido que es este mundo donde vivimos? Gracias por preguntar. Vamos a ver la respuesta juntos buscando en nuestras Biblias en Mateo 5, versos 1 al 16. Busquen sus Biblias. Si no tienen una Biblia, nos quedan todavía Biblias de cortesía. Nos quedan 2 Biblias de cortesía. Si usted no tiene una, ese es nuestro regalo para usted. Aproveche y llévesela a la casa para que tenga una Biblia. La Biblia está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, y ahí entonces usted busca el capítulo 5. Y usted también puede buscar en sus aplicaciones, en sus teléfonos. Nosotros no juzgamos a los que viven en el siglo XXI. Así que Mateo 5, 1 al 16, voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Así dice la palabra de Dios. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente
por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la palabra del Señor. Buen Señor, todos necesitamos tu ayuda en esta mañana, tanto los que reciben la palabra como yo que estoy a punto de exponerla. Por eso te pedimos, Señor, que nos prepares para recibir lo que tienes para nosotros, lo que tienes para mí, lo que tienes para este pueblo. Señor, primero transforma nuestros pensamientos, que tu palabra corrija en nosotros nuestras creencias equivocadas. Y mientras estemos en este mundo, Señor, vamos a necesitar que nos corrijas. Que así sea, Señor. Segundo, Padre, transforma nuestros afectos para que al ver lo que tú has hecho por nosotros, Señor, al ver tu poder para transformarnos ahora, Señor, que nuestros corazones respondan con el amor y con la devoción que tú te mereces. Que nosotros no pretendamos relacionarnos contigo con un corazón frío. Y Padre, también te pedimos que transformes nuestras acciones para que este mundo pueda verlas y te den gloria a ti que estás en los cielos. Te pedimos esto, Señor, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Salvador y representante Jesús. Amén. Cuando vas a tu lugar favorito de comida rápida y ves la diferencia entre la hamburguesa de la foto y la hamburguesa que te entregaron. Cuando abres la bolsa de papitas y te das cuenta que más de la mitad de lo que hay dentro de esa bolsa es aire. Amén. Cuando el político por quien votaste, que te dijo que confiaras en él, una vez más no cumple la promesa que hizo con la cual se ganó tu voto. Esas tres situaciones causan el mismo sentimiento. El sentimiento de expectativas insatisfechas, desengaño, desilusión. Cuando la desilusión pues está asociada con la comida o con los políticos, pues todos hemos aprendido el arte de superarlo. Siempre hay otra comida, siempre hay otras elecciones, la vida continúa. Pero desilusionarse con Jesús porque las cosas en tu vida no han salido como esperabas es un problema mucho más peligroso. Porque es un problema que puede tener consecuencias eternas. Y a lo largo de mi vida, yo he visto como muchas personas se desilusionan con Jesús. Y es porque muchas iglesias en nuestro mundo occidental, en nuestros Estados Unidos de América, precisamente, han malinterpretado la vida abundante que Jesús ha prometido y están ofreciendo un Jesús que no es real. Un Jesús que solamente vino a realzar nuestras vidas. Un Jesús que solamente vino a traernos autorrealización. Y siempre es el mismo error. O es un Jesús que es más socialista que el Che, o es un Jesús que es más republicano que Ben Shapiro. Sea cual sea, parece que ese Jesús que nosotros queremos y ese Jesús que nosotros promovemos siempre tiende a ser un Jesús que está de acuerdo con lo que nosotros creemos y que siempre está de acuerdo con lo que nosotros queremos. Y siempre tiende a ser un Jesús que nos anima pues a seguir nuestros corazones. Pero a menos que usted sea una persona que esté completamente cegada por la arrogancia, usted sabe que usted tiene defectos. ¿Verdad que sí?
Cuando yo examino los deseos y las tendencias que hay dentro de mi corazón y de mi mente, yo me doy cuenta que muchas veces yo puedo ser mi peor enemigo y dependo de la misericordia del Señor. Yo me doy cuenta que necesito un Dios que no solo esté aquí para afirmarme, sino también para desafiarme cuando sea necesario. Yo estoy en esa posición, usted también. Amada iglesia, un Jesús que está de acuerdo con nosotros en todas las cosas no es un Jesús real, es un Jesús que nosotros nos hemos inventado. Es un Jesús que nos va a desilusionar. Y por esa razón nos tenemos que preguntar, bueno, si el propósito principal de Jesús no es mi prosperidad financiera, si el propósito principal de Jesús no es establecer una comuna de hippies, entonces ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para anunciar su misión de rescate para la humanidad. Y esa misión de rescate es a través de la llegada del reino de Dios. En el Sermón del Monte Jesús nos presenta en detalle cómo la llegada de ese reino impacta el resto de nuestras vidas, comenzando ahora. Y este reino no es un club para el cual uno tiene que ganarse la membresía a través de ser una persona decente y una persona moral, sino que Dios primero entra en nuestras vidas, Dios primero irrumpe en nuestras vidas pecadoras, en nuestras vidas quebrantadas. Él irrumpe con su gracia y con su misericordia. Él primero nos hace parte de su reino, Él toma la iniciativa. Y esa misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos da el deseo y el poder para vivir como personas que ya pertenecen a ese reino. ¿Me están siguiendo? Nos convierte en personas que saben que ese reino viene porque viene. Y por lo tanto, esas personas ajustan su vida a ese reino que se aproxima. El teólogo Dale Allison nos dice por qué la gracia y la responsabilidad humana tienen que ir tomadas de la mano. Él escribe: la expectativa de un mundo nuevo implica el fin del mundo presente y de sus costumbres convencionales y arreglos sociales. Y si esas costumbres y arreglos pronto van a pasar, el modo de vida presente de uno no puede seguir como está. Más bien se nos anima a convertirnos en anticipación, menos atados al estado presente del mundo. Bueno, Primera de Juan 3 lo dice de esta manera. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Por lo tanto, este reino al cual pertenece usted, si usted ha confiado en Cristo, no es un reino que solamente está interesado en combatir la injusticia de este mundo, ni tampoco es un reino que solamente está interesado en prepararnos para la eternidad. Y eso es porque el reino de Dios impacta nuestro presente tanto como nuestro futuro. El pasaje de hoy nos presenta el reino de tres maneras. Vamos a ver un reino que es inclusivo, inesperado e innegable. Así que vamos a comenzar hablando de ese reino inclusivo que Jesús nos presenta. Y primero que nada, quiero traer aclaraciones cuando uso la palabra inclusivo, porque esa palabra se puede malentender bien fácil en estos días. Cuando yo digo que el reino de Dios es inclusivo, quiero decir que la vida que es transformada por Dios, la vida de santificación, esa vida no es solamente para las personas que nosotros consideramos como los más espirituales. Esa vida no es solamente para los líderes de la iglesia, no es solamente para los diáconos, no es solamente para los líderes de adoración, no es solamente para los pastores, no es solamente para los misioneros. Dios llama a todos los que son seguidores de Jesús a vivir para el reino. Usted es seguidor de Jesús, el Señor le ha llamado a vivir esta vida. Porque el mismo Espíritu que santificó
al apóstol Pablo o cualquier otro héroe de la fe, está disponible para nosotros ahora. Este llamado a este tipo de vida que contrasta tanto con el mundo que nos rodea es inclusivo porque es para todos los que han confiado en Jesús. ¿Me entienden? Bueno, en el verso 1 nos dice que Jesús, cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Aquí Jesús no solo está hablando con sus discípulos, está hablando con la multitud que se le está acercando. Si Jesús solo estaba hablando con los discípulos, no habría tenido que subir al monte para hablar. Pero el hecho de que Jesús sube al monte es mucho más que solo un recurso para que lo pudieran oír. Cuando Jesús sube al monte, eso también es un gesto que nos deja saber que ese momento es un momento solemne. Cuando Jesús habla desde esta posición de altura, nos está dejando saber que lo que está a punto de compartir es revelación divina pura. Es necesario que sepamos que el que nos está hablando aquí es Dios mismo. Porque cuando nosotros pensamos en, pues, ¿cómo vamos a buscar el éxito en nuestra vida? Jamás en la vida se nos va a ocurrir buscar ese éxito haciendo las cosas que Jesús nos enseña aquí. Nunca se nos va a ocurrir. Porque el que pertenece al reino de Dios es parte de un reino inesperado, donde la clave no está en lo que logremos para nosotros mismos, sino en confiar en lo que Dios ya ha logrado por nosotros. Vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en esta segunda sección, donde Jesús describe la vida de la persona que pertenece al reino de Dios. Es importante que sepan, las bienaventuranzas no son los comportamientos que usted tiene que mostrar para que Dios lo deje entrar al reino. Las bienaventuranzas describen la vida de la persona que pertenece al reino. Es importante que sepamos la diferencia. Esta es la conocida pues sección de las bienaventuranzas. Y cuando Jesús pronuncia estas 9 bienaventuranzas, Él no está hablando de 9 personas diferentes, sino que todas estas características se van a manifestar en la vida de un creyente en cualquier momento dado. Se supone que alguna de estas características se manifiesten en usted. ¿Y sabe qué? Esas características son absolutamente inesperadas, porque nuestra sociedad nos enseña que el florecimiento humano nunca va a llegar a personas que son así. Pero Jesús, el creador de todas las cosas, tiene una opinión diferente. Hay una pareja de escultores de origen británico que se llaman Tim Noble y Sue Webster. El arte de ellos se distingue porque cuando uno llega a ver las exposiciones de ellos, uno primero llega a un cuarto donde encuentra un monte de basura. Llegas y encuentras un monte de basura. Pero de pronto se apunta una luz a ese monte de basura desde cierto ángulo y entonces se puede ver cómo, aún en medio del caos tan feo, aparente de un monte de basura, esa basura había sido colocada en una manera específica. Cosa de que cuando la luz brilla sobre ella en la pared, podemos ver pues en este caso la sombra específica de los 2 escultores. Si usted los busca por nombre, van a ver que esa es la silueta de ellos exacta. De esta manera podemos ver cómo aún en la presencia de lo que nuestra sociedad considera indeseable o despreciable, la posición y la luz correcta le puede impartir mucho significado. Y cuando el seguidor de Jesús muestra las características que estamos a punto de ver, el mundo lo puede ver como basura, pero Jesús lo llama bienaventurado. La palabra que se usa en el original griego que las Biblias traducen como bienaventurado, bendecido, felices, pues es la palabra makarios. Y es una de estas palabras que significan mucho más que cada una de esas traducciones. Por ejemplo, en español tenemos la palabra estrenar. Y en inglés esa palabra yo no la he encontrado.
Dependiendo de la situación, hay que usar una palabra diferente. Cuando uno estrena ropa, cuando estrena una película, la palabra es diferente, mientras que en español existe esa palabra que tiene una gama de significados. Asimismo es Macarios, significa mucho más que solamente bienaventurado, mucho más que solamente bendecido, mucho más que solamente feliz. Y aquí Jesús nos dice que los que son parte del reino y muestran estas características son personas que van a experimentar florecimiento humano en toda su plenitud. Yo creo que eso recoge el significado de una manera más completa. Así que vamos al verso 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino en los cielos. O sea, que el verdadero florecimiento humano ahora y en el tiempo final, ese florecimiento está reservado no para los que se sienten moralmente superiores a los demás, no para el que se siente que Dios lo favorece porque yo creo en la teología que es. Eso está reservado para los que se dan cuenta que por naturaleza nosotros mismos no podemos ser lo suficientemente buenos como para merecer este reino de Dios. Eso es pobreza de espíritu. Y la única opción que tenemos es llegar de rodillas ante Dios y rogarle que tenga misericordia de nosotros. Sin embargo, para citar a mi amigo Chan Kilgore, el problema con nosotros no es tanto que nosotros creamos que somos ricos de espíritu. El problema con nosotros es que en el fondo de nuestros corazones nosotros nos consideramos como si fuéramos clase media en espíritu. Nosotros sabemos que no somos perfectos, pero bueno, yo me comparo a fulanito, me siento superior. Me comparo a Perencejo y, bueno, muchacho, es completamente diferente. Eso no es pobreza de espíritu. El que es pobre de espíritu perdona y extiende gracia a los demás en medio de su pecado. Extiende gracia a la gente en medio de su pecado. Pero entonces esa persona es pronta para reconocer la seriedad de su propio pecado. Extiende gracia a los demás y es severo consigo mismo. Esa es la persona que es pobre de espíritu. Por esa razón, cuando uno ve la rebeldía que uno lleva en el corazón, pues, y vemos que esa rebeldía nos lleva a traicionar a un Dios que es perfecto, un Dios que es hermoso, eso también nos lleva a ser el tipo de persona. En el verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Una vez más, el que se da cuenta del pecado que queda en nuestros corazones y se da cuenta de que Dios es hermoso, que Dios es perfecto, que Dios es santo, el que se da cuenta de ese gran contraste, es una persona que busca apartarse de su pecado con el alma quebrantada. Nunca confesamos nuestra culpa con la cara fresca. Nos damos cuenta de cómo nuestro pecado ofende a un Dios perfecto y nos parte el corazón. Ese es el que llora. Y en un mundo donde se nos enseña a amarnos a nosotros mismos, esto pues pueden decir que es dañino, pueden decir que no es saludable, pero solamente el que se da cuenta de su rebelión en contra de un Dios perfecto y su corazón se rompe porque se da cuenta que ese Dios merece una devoción perfecta, esa persona experimenta lo que en 2 de Corintios 7 se describe como la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero para ser ese tipo de persona hay que ser humilde. Y por esa razón Jesús declara en el verso 5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y esta sociedad, y muchas veces la misma iglesia, comunica que el éxito es para el macho alfa. Comunica que el éxito, en buen puertorriqueño, es para el joseador. El que impone su voluntad y confía en su propia habilidad.
Pero gente, Dios siempre ha favorecido al desventajado, al humilde. Aún en el Antiguo Testamento, el Salmo 33 nos dice: los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. No sé si se han dado cuenta que el orden con el cual Jesús dice las bienaventuranzas como que sigue una lógica. Una cosa lleva a la otra. El que es pobre de espíritu es alguien que lamenta su pecado y a la vez es una persona humilde. Y por consecuencia, ese tipo de persona es una persona que desea vivir en rectitud. Es una persona que desea que este mundo vuelva al orden divino original. Y por esta razón Jesús dice en el verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y el que desea justicia en este mundo, el que desea rectitud en este mundo, se da cuenta que primero necesita que esa rectitud sea restaurada en su propio corazón. Porque una gran parte del problema de este mundo soy yo. Es usted. Usted se da cuenta que el Salmo 24 nos hace una pregunta muy importante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. En el juego de pelota hay 3 strikes, esos son 4. Si el deseo en el fondo de tu corazón es que Dios te dé rectitud y que restaure también a este mundo como era antes de la caída, pues sabes que buenas noticias. Si tú tienes ese deseo, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Dios lo promete. Bueno, necesito ser más breve de aquí en adelante para ser fiel al horario. Pero les tengo que confesar que las siguientes bienaventuranzas son un desafío especial para mí. El verso 7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Esto me confronta porque yo me doy cuenta de lo rencoroso que yo puedo ser. Muchas veces estoy luchando con eso. Muchas veces el Señor me lo deja saber. Tienes que perdonar. A ti se te ha perdonado bastante. Y no estás perdonando. Eso me confronta a mí. Jesús me dice que si yo quiero recibir misericordia de Dios, yo tengo que extender misericordia. Yo tengo que ser misericordioso. El verso 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. No importa lo que le hayan enseñado por nacimiento, el ser humano no es de corazón puro. Mis 4 niños fueron bebés y yo les puedo dar garantía de eso, y todos los que tienen bebés chiquitos pues lo confirman. A través de la representación de Jesús, Dios nos declara puros delante de Él. ¿Usted se da cuenta de lo que Dios nos ofrece a través de Cristo? El Señor nos ofrece un nuevo comienzo. El Señor nos declara puros delante de Él y su Espíritu nos da el poder para luchar en contra de la corrupción que nos quiere arrastrar en este mundo. Verso 9: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y el que está en paz con Dios a través de Jesús, porque a eso fue que vino Jesús. Nosotros de nacimiento estamos separados de Dios por nuestra condición pecaminosa, pero Jesús vino a restaurar nuestra paz con un Dios santo. Y el que está en paz con Dios a través de Jesús es una persona que también busca estar en paz con los demás dentro de lo que le es posible. Hay situaciones donde no va a ser posible, pero donde sea posible tenemos que buscar estar en paz con todas las personas alrededor de nosotros.
Las últimas dos bienaventuranzas nos dejan saber que si nosotros somos seguidores de Jesús, en algún momento vamos a ser rechazados o perseguidos como Él lo fue. Si Jesús estuvo aquí, fue perfecto y lo mataron, nosotros que somos sus seguidores y no somos perfectos, vamos a compartir sus sufrimientos. La Biblia nos lo garantiza. Verso 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Porque muchas veces hay cristianos que los persiguen porque son unos ácidos, porque son más pesados que un bistec a la medianoche. Eso no es ser perseguido por causa de la justicia. Eso es perseguido porque usted es insoportable. Usted se lo busca. Pero si usted es fiel, si usted vive de acuerdo al reino, usted se va a ganar persecución que no se merece. Y la gente va a decir cosas de usted que son falsas. Y cuando eso suceda, el verso 12 nos dice, regocijaos y alegraos. ¿Cómo me confronta esto a mí? Porque me ha tocado. Cuando me ha tocado vivir, mi actitud ha sido pésima. Yo no me he regocijado, yo no me he alegrado. Pero Jesús dice, cuando te pase eso, regocíjate y alégrate porque tu recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Tú no eres el primer cristiano que han perseguido. Yo no soy el primer cristiano que han perseguido, ni el último. Que Dios nos ayude a regocijarnos al saber que la recompensa que Él tiene para nosotros es más valiosa que la aprobación del mundo que nos rodea. Amén. Por último, ser parte del reino de Dios es algo que es innegable. Es algo que no se puede esconder. Jesús dice en el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Tengo que darme prisa. Bueno, ya sea que estemos interpretando la sal como un preservativo o como algo para sazonar, cualquiera que sea la interpretación, de igual manera eso nos deja saber que nuestra existencia tiene que hacer una diferencia con los que nos conocen, estén dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Nuestra existencia, el hecho de que nos conozcan a nosotros, tiene que hacer una diferencia en la vida de las personas. Y que esa diferencia que hacemos le deje saber al mundo quién es nuestro rey. Verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, una canasta, dicen otras traducciones, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Por qué nuestra fe tiene que ser una fe pública? ¿Por qué Jesús no nos da la opción de mantener nuestra fe privada? ¿Por qué nuestra fe tiene que ser conocida por los demás? Gente, porque nuestra existencia debe apuntar nuestras comunidades hacia Jesús. Verso 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y le aplaudan a usted. Brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y lo pongan en Facebook. Para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué reto para nosotros. Vivir para el reino, para que el crédito se lo lleve Dios. En último análisis, el propósito de nuestras vidas no es mostrarle al mundo lo bueno que somos, sino para la gloria del Padre. Para concluir, quiero que sepan que ninguno de nosotros va a lograr vivir este tipo de vida por nuestros esfuerzos.
No va a ser posible con sus propias fuerzas. Como dijimos al principio, ninguno de nosotros podemos ganarnos el acceso al reino de Dios. Es solamente Jesús quien nos invita por su gracia. Y cuando ya somos parte de ese reino, Él nos da el poder para vivir en obediencia. Efesios 2, 8 al 10 lo explica así. Por gracia, por regalo. Por gracia, habéis sido salvados por medio de la fe. Esta fe, dice, esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La fe que nos salva es un regalo del Señor. No por obras, no por lo que usted ha hecho para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese es el orden correcto. Jesús nos salva de manera que nosotros no nos podemos llevar el crédito. Y entonces nos da el poder para andar en las buenas obras que Él ya había preparado para nosotros. Y después nos recompensa por eso. Este es el Jesús de la Biblia. Este es el Jesús que nos ofrece una vida de florecimiento humano en esta vida y en la vida por venir. Este es el Jesús que no lo va a desilusionar. Pudieras pasar al frente. Vamos a celebrar la obra que nos da el acceso y el poder para vivir en el reino, participando en el sacramento de la comunión.